Y ya la última, la única sección que nos falta es la sección especial con 110 músicos en el Palau de la Música y en la que salió vencedora la Lira y Casino Carcaixentí de Carcaixent. Y al teléfono tenemos a su presidente, Salvador Calatayud. Salvador, muy buenas noches. Buenas noches, hombre. Bueno, Salvador, como le comentábamos con Miguel, el director de la banda de John Bay, ¿ya habéis digerido la mención de honor en el certamen? Pues si quieres que te diga la verdad, todavía no. Estamos aún en una especie de nube. Y Salvador, ¿era esperada la mención? ¿Tú la esperabas personalmente? No. Ten en cuenta que nosotros, la sociedad nuestra, ha estado 13 años sin participar en ningún certamen de prestigio y era toda una incógnita el conocer qué iba a pasar. Y la verdad es que a pesar de que el esfuerzo, y estábamos seguros de que todo el esfuerzo que habíamos hecho iba a tener recompensa, no esperábamos que nos saliese tan bien, vamos. ¿Y cómo fue la llegada a Carcaixent? Pues ya puedes imaginarte, triunfar, los 4 autobuses eufóricos. Habíamos preparado una comida en el local social nuestro y la verdad es que fue muy emocionante ver tanto los músicos como los acompañantes todos en una piña, festejando y celebrando con muchísima alegría el éxito. Fue emocionante, de verdad. ¿Ya habéis acabado con los actos de celebración o queda alguno? No, todavía nos queda algo que estamos en este momento terminando de organizar, aparte de que el día 21 tenemos un concierto en Peñíscola que va a cerrar un poco el ciclo, pero estamos todavía pensando en algún acto que nos quede por el medio, pero no lo tenemos concretado y no te puedo decir más. Y Salvador, ¿de quién surge la idea de participar en el certamen? ¿Del director o de la junta directiva? Bueno, en realidad surgió de las dos partes. Es decir, el director en que tomó... nosotros hace 3 años, que la junta directiva me refiero, hace unos 3 años que entramos como nueva junta directiva. Entonces nos dimos cuenta inmediatamente de que a la banda le faltaba un poquitín de alma, le faltaba cohesión, le faltaba orgullo. Y el director, que también entró con nosotros prácticamente, porque el anterior, Rafa Pascual, terminó en diciembre, y en febrero que entró Onofre, inmediatamente se dio cuenta de que necesitábamos poner en tensión el colectivo, y qué mejor que eso que una competencia, un certamen. En principio se barajaron varias posibilidades. Al final se pensó que debido al tiempo transcurrido, casi una generación de músicos no había conocido lo que es un certamen. Decidimos ir paso a paso y empezar por este, que no por nuevo es menos prestigioso, porque 110 músicos en el Palau de la Música y con las obras que nos pusieron y el jurado y tal, pues era un reto. Y creo que lo acertamos, porque la gente cuando salía pensaba, bueno, ¿y ahora cuál es el próximo? ¿Ahora qué es nuestro próximo objetivo? Luego, la idea inicial de lanzar, de cohesionar y de conseguir que la banda tuviese su sentimiento como colectivo, que no lo había tenido, se ha conseguido, y eso es nuestro orgullo. Y obviamente, claro, la Lira y Casino Carcaixentí de Carcaixent tiene más de 110 músicos por la tradición que lleva la agrupación musical, de quién fue no responsabilidad, sino quién ha decidido los músicos que se quedan, si fue parte del director consensuado con la Junta. ¿Cómo fue esa gestión hasta llegar al escenario del Palau?
Sí. Este fue nuestro principal escollo. Ten en cuenta que la banda ha dejado en tierra pues más de 30 músicos que se han quedado con las ganas de poder acudir. Pero claro, la limitación a 110, la necesidad de que hubiesen, porque había unos solistas impresionantes, porque así lo exigían las propias obras elegidas, nos hizo temblar un poco, porque tampoco estábamos convencidos de cuál iba a ser la actitud de esos que se quedaban en tierra, pero gracias a Dios la gente comprendió que tenían que ir los mejores, tenían que ir los que más habían ensayado, tenían que ir los que mejor podían representar a la banda, y lo aceptaron de buen grado. Es decir, que no hemos tenido en ese aspecto, no hemos tenido ningún problema con nadie, a pesar de lo difícil que es, porque decirle a uno que ha venido 3 años seguidos a los ensayos, decirle, pues mira, ahora tú te tienes que quedar, pues es muy duro, y hacerlo comprender. Pero gracias a Onofre, nuestro director, también entendió perfectamente que había que explicarlo, había que dar sus razones, y que había que hacerles comprender de que éramos un colectivo y había que buscar lo mejor para el colectivo, no satisfacer un poco el orgullo personal, sino conseguir que la banda en conjunto fuese lo mejor posible. Y así lo entendieron, y tuvimos suerte. Pero como tú decías, la responsabilidad de la elección de la plantilla, lógicamente, fue del director, y estuvo respaldado continuamente por la junta directiva, por supuesto. Y Salvador, presidente, hablabas antes de los objetivos a futuro. Uno de los objetivos puede ser participar en el certamen internacional de las bandas de música de Valencia. Por supuesto, ese es el próximo objetivo nuestro. No sabemos todavía cuándo, no hemos decidido cuál será, en qué año será nuestra participación, pero después del éxito conseguido nos queda ese, bueno, Interclave, por supuesto, ¿no? Pero el volver al certamen internacional de julio e intentar emular lo que hicimos en el 2001, para nosotros es nuestro próximo reto. Y bueno, pero antes del internacional habrá que preparar el autonómico de octubre. Bueno, sí, no digo que no, pero de lo que más, tú ya sabes que en las bandas el hecho de que en el 2001 se obtuviese aquella mención de honor con Rafael Sanz Espert y con el grupo de músicos que entonces estaban, es un hito, y lo que la gente quiere volver es a volver a llegar a ese hito. Ese sería, a lo mejor sería el final del camino, ¿no? Pero a lo mejor por medio hay otras cosas, claro. Pues presidente, después de conseguir la mención de honor, la posibilidad de ir al internacional queda mucho más cerca, pues después del nivel demostrado en el Palau. Salvador Calatayud, muchas gracias por atender a Siente Valencia, y reiterarle una vez más la enhorabuena por esta mención de honor en el segundo año que existe la sección especial en el certamen provincial. Así que enhorabuena desde Siente Valencia. No, y muchas gracias a vosotros por la atención que habéis tenido de llamarnos, y por lo que colaboráis en la difusión de este tipo de cultura. Gracias, Salvador. Vale, buenas noches.